Bien, Destructuring Objects y Arrays. ¿Qué es esto? Es una herramienta que nos da JavaScript para extraer o destructurar o desarmar un array o un object de una forma más sencilla. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que queremos acceder al primer elemento de este array. Nosotros vamos a escribir números sub 0 y lo asignamos a una variable o constante. Si lo imprimo, primer elemento, vemos que nos imprime 5, que es el valor que esperamos que nos imprima. Pero también tenemos otra forma de hacer lo mismo, que es usando Destructuring. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a escribir esta sintaxis, que al principio parece un poco rara, pero después se acostumbran. Ahora les explico. Lo que hacemos es decir que queremos extraer de este array, en este caso, que se llama números, una variable que le pusimos de nombre A, que va a representar el primer elemento o la primera posición del arreglo. Vean que cuando yo imprimo A, me imprime 5, que es lo mismo que me imprimía el primer elemento. Si yo quiero imprimir el segundo, pongo B, por ejemplo, y vean que B tiene menos 3, que es el valor del segundo elemento. Lo mismo con el tercer elemento. Si quiero acceder a un cuarto elemento, como como el array no tiene 4 elementos, ¿qué hace JavaScript? Nos pone undefined. Estas son variables, ¿sí? Es el equivalente a crear 4, vamos a poner 3 nada más, el equivalente a escribir 3 variables por separado haciendo esto, cambiando el índice. Pero, como les digo, al ser variables pueden poner el nombre que quieran. Si quieren llamar a esto primer elemento, y a esto segundo, y a esto C, esto es completamente válido. Primer elemento, segundo y C. Lo importante es que cada uno representa la posición del array que le corresponde. De manera análoga, podemos hacer lo mismo con un objeto. Por ejemplo, yo tengo un libro, nombre El Señor de los Anillos, porque nos gustan los nombres cortos, autor Tolkien. Nos podríamos tranquilamente, vamos a poner ID también, podríamos extraer, por ejemplo, nombre libro igual al libro.nombre. De esta forma estamos accediendo a esta propiedad del objeto y asignando su valor en una constante distinta para imprimirlo. Nombre libro, hasta acá nada nuevo. O podemos usar la misma sintaxis que hicimos con los arrays, solo que al no ser arrays, al ser objetos, usamos llaves. Extraemos el nombre del libro. Entonces fíjense que de esta manera estamos extrayendo o desarmando el objeto y de todas sus propiedades nos quedamos solamente con aquella que se llame nombre. Una característica que tiene esto es que podemos darle un alias a las variables. Por ejemplo, nombre del libro. ¿Ven? Nosotros extraemos la propiedad nombre, pero le asignamos como un alias o un renombre, la renombramos con otro valor y usamos ese valor. Vale destacar que si ponemos nombre esto no funciona porque lo hemos renombrado a esta variable. ¿Ven? También podemos extraer el ID. ¿Ven? Y así con todos los atributos que tiene el libro. Otra cosa que tiene para los que sirve el estructuramiento o donde se utiliza es en las funciones. No sé, imprimir libro, recibe un libro y digamos que imprime el libro.nombre y el libro.autor. Por ende, al llamar a esta función y pasarle el libro, esto imprime los valores que corresponde. Pero otra forma que tenemos es de estructurar al objeto directamente en la función cuando se recibe por parámetros. ¿Cómo lo hacemos? Igual que hicimos arriba. Nombre y autor. Y ahora directamente utilizamos esas variables. Nombre y autor. Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre el concepto de falsy y truthy que tiene JavaScript. Falsy y truthy se traducen a verdaderos y falsos, entre comillas,
y es la capacidad que nos da JavaScript de poder interpretar un dato que no sea booleano como si fuera booleano. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Primero la lista. Se va a considerar falsy a todas estas cosas. False, 0, none, null, undefined y comillas vacías. Y cualquier otra cosa es truthy o verdadera. Miren esto, si yo escribo una variable cualquiera, por ejemplo, dato, vamos a ponerle, y le pongo false, y vamos a escribir un if, si el dato, imprimo hola, el dato es verdadero, en caso contrario, imprimo el dato es falso. Como pueden ver, esto es una obviedad, dato es igual a false, por ende viene el else. Y si pongo true, ingresa el if y nos imprime esto. Pero, si yo le pongo, agarramos null, vean que inmediatamente va para el lado del else. Null no es un booleano, sin embargo se interpreta, cuando lo pongo dentro de un if, como si lo fuera. También nos pasa lo mismo si ponemos, por ejemplo, un string vacío. Ven que se imprime el false, el else, pero si yo le pongo cualquier tipo de contenido, incluyendo un espacio en blanco, ahora se considera verdadero. ¿Sí? Otro ejemplo podría ser un array. Un array vacío, por más que parezca que debería ser falso, se lo considera verdadero porque no es ninguna de estas opciones. ¿Ok? ¿Y qué tiene esto de particular? Imaginemos que queremos imprimir el primer elemento de un array que nos pasan por parámetro. ¿Sí? Simplemente haríamos console.log array sub 0. Esto tiene un problema. Si yo llamo a esta función y le paso un array vacío, su primer elemento no existe, es undefined. Entonces yo tendría que de alguna forma verificar que contenga elementos. O peor aún, ¿qué pasa si pongo null? Inmediatamente me da un error. No puedo leer una propiedad sub 0 de null. Lo mismo con undefined. ¿Verdad? Entonces yo sabiendo lo del truthy y falsy, podría decir que si tengo array, ahí voy a ir a buscar el elemento. En cualquier otro caso, imprimo un mensaje de error. No puedo leer el primer elemento de un array null o undefined. Fíjense que si yo pongo null, entra por el else. ¿Y por qué pasa esto? Porque null, cuando se evalúa en el if, se considera falsy. Por ende, se va al else. Ahora, si yo le mando un array con un elemento, o con más, esto me imprime el valor que exista en el primer elemento, ¿verdad? La única observación que tendríamos en este caso sería que si me mandan un array vacío, esto va a dar undefined, pero lo podemos solucionar poniendo un and.length mayor a 0. Al hacer esto nos aseguramos que al menos tengo un elemento en el arreglo. Una cosa más que me gustaría que tengan en cuenta sobre los falsies y truthies son los números. El hecho de que 0 se considere un falsy puede ser un arma de doble filo. Les explico por qué. Imaginen que quieren hacer una función que imprima un número, ¿verdad? Y hacemos el console.log número, pero solo si me dan un número válido. Por ejemplo, lo que solemos hacer es decir, bueno, si el número existe, es decir, si no me dan null o undefined, vamos al revés, si se ve más claro. Si yo imprimo esto así y le paso null, esto va a imprimir null. Y no queremos que haga eso. Queremos que imprima solo si hay un número. Entonces ponemos un if. Si existe el número, lo imprimo. Entonces cuando le doy null, no hace nada. Y eso está muy bien, salvo por el 0. El 0 se considera falsy. Por ende, esto no se va a imprimir nunca para el caso de 0. Ojo con eso. En este caso puntual, cuando manejamos números, debemos comparar a mano contra null y undefined. ¿Sí?
Bien, otro tema bastante interesante para aprender en JavaScript es la diferencia entre valor y referencia. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros pasamos una variable a una función, en algunos casos se pasa el mismo valor como si fuera una copia, y en otros casos una referencia hacia el valor original. Vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que definimos un número cualquiera y queremos llamar a una función duplicar, le pasamos el número y guardamos su valor y lo imprimimos. Duplicado. Puesto esta función no existe, vamos a escribirla. Function duplicar, recibe un número y retorna este número por 2. Como podemos ver, el número original era 2 y el duplicado es 4. Esto funciona, no hay ninguna sorpresa. ¿Por qué funciona? Cuando nosotros invocamos a una función y le pasamos un valor primitivo, y recordamos los primitivos, number string, null undefined, y ¿qué me olvidó? Y boolean. Al pasar un valor primitivo a una función, se genera una copia del valor el cual se utiliza dentro de la función. Por ende, lo que yo haga acá dentro no afecta en nada al valor original que fue enviado a la función. Pero si usamos un tipo no primitivo, que pueden ser los objects, arrays y functions, vamos a hacer una situación parecida. Definimos un array de números, 1, 5 y menos 3, cualquier ejemplito. Vamos a hacer una función que sea duplicar y agregar. Quiero recibir un array, un valor nuevo, nuevo valor, y lo que voy a hacer es copiarme el array que me dan a uno nuevo, al nuevo le agrego el elemento que me pasaron y retorno el nuevo array. Entonces, al invocar esta función y pasarle un array y un valor nuevo, por ejemplo el 100, nosotros esperamos que esto nos devuelva un nuevo número, vamos a ponerle, que al imprimirlo contenga lo mismo que este array más el valor 100. Y como podemos ver, esto funciona. Pero si imprimimos el valor del array original, podemos ver que también fue afectado. Y esta es la parte importante. Nosotros hicimos una copia acá, le agregamos un valor a la copia, pero así todo el valor original fue modificado. ¿Por qué? Porque el array de números, el array original, que le pasamos por parámetros a esta función, se envía como referencia. Cualquiera de estos tipos de datos son enviados como referencia. Entonces, al modificar el valor, perdón, primero hacemos una copia, en realidad, lo que nosotros decimos copia, que no es una copia, esto es una asignación. Cuando nosotros asignamos una variable a un tipo de dato que es de referencia, a uno no primitivo, voy a poner acá no primitivo, al asignar una variable a un valor que no es primitivo, no estamos haciendo una copia, sino que estamos haciendo una referencia a esa otra variable. Entonces, en este momento lo que hicimos fue igualar tanto esta variable como la original al mismo lugar de referencia de la memoria. Entonces, al modificar cualquiera de los dos, estoy modificando los dos al mismo tiempo. Fíjense esto, si yo ahora le agrego un valor al array nuevo, le agrega inmediatamente a los dos. Y lo mismo pasa si agrego algo al primero. No importa cuál modifique, los dos valores, los dos arrays, son los mismos, están como interconectados. Así que tengan mucho cuidado cuando utilicen funciones, objetos y arrays para pasarlos como parámetros a otra función. Tengan en cuenta que las referencias pueden hacer cosas que ustedes no esperen.
Bueno, en este video vamos a estar viendo un poco las promesas en JavaScript. Cuando hablamos de promesas, vamos a hablar de dos grandes mundos. Uno es el de la creación y otro es el del consumo. En este video vamos a hablar específicamente del consumo de una promesa. Es decir, ejecutamos una función que nos devuelve una promesa y la vamos a utilizar. ¿Qué son las promesas en JavaScript? En JavaScript nos ayuda a manejar las operaciones asíncronas, es decir, cosas que van a llevar mucho tiempo, entonces se hacen como en paralelo, en un costado. Algunos ejemplos son obtener datos de una API, leer archivos del disco rígido o ejecutar alguna tarea de alto consumo. Imagínense con el ejemplo puntual y clásico de una API, cuando nosotros pedimos información a un servicio externo, ese servicio no nos puede garantizar un tiempo de respuesta porque va a depender de los datos del servidor, del consumo de los requests, de un montón de cosas. Entonces, simplemente nos devuelve una promesa con la intención de que nos va a responder lo que le pedimos. O sea, yo te pido algo y ellos me dicen, te prometo que te lo voy a dar, pero, como vamos a ver ahora, puede que no. Como decíamos recién, tiene tres estados las promesas. Pending es cuando hacemos la petición, cuando se ejecuta la promesa, mientras está procesándose y esperando a ver cómo se resuelve. Y una vez que se resuelve la promesa, puede resolverse de dos maneras. El caso de éxito, el caso de promesa cumplida, es fulfilled, y el caso de que la promesa no se cumplió, por el motivo que sea, sería rejected. Una aclaración muy importante es que todo lo que es asíncrono, por esto es lo que usamos las promesas, no bloquean el hilo principal de ejecución. Es decir, JavaScript tiene un hilo donde va ejecutando todas las tareas que tiene, pero cuando sabemos que va a haber algo que lleva mucho tiempo, que es de alta demanda o que puede venir de un servicio externo, lo que hace con las promesas es correrla del hilo principal para no bloquearlo y ejecutar en paralelo el resto de las partes asíncronas. En este ejemplo, me creé una función que simularía ir a una API a buscar una lista de países y recibe un parámetro de error que lo uso para simular distintos tipos de casos, o sea, o error o no error. Y como podemos ver, yo acá estoy ejecutando esta función, independientemente de si pido un caso de error o un caso de éxito. Me guardo el resultado en una variable, una constante, y cuando lo imprimo vemos que es una promesa que está en estado pending. Nos falta información, es decir, bárbaro, sabemos que esto va a tardar tiempo y viaja a una API, esperamos, pero como dijimos, la información se guarda o sea, se sucede en paralelo todo el proceso de la asincronía. Por ende, JavaScript, cuando sigue con su código principal, con su línea principal, no está esperando saber qué pasó con esa promesa que está corriendo en paralelo. Para que eso suceda, tenemos que utilizar las herramientas que nos dan dentro del objeto de la promesa. Estas herramientas son dos. Tenemos a then y tenemos a catch. ¿Qué es lo que hacen estos dos? Son dos métodos de las promesas. Los ejecutamos como una función o como un método cualquiera. Y básicamente lo que hacen es como quedarse observando la promesa que está sucediendo en paralelo para ver si se resuelve o se rechaza. Cada uno de ellos, tanto then como catch, nos van a pedir que le pasemos una función callback que se va a ejecutar una vez que se resuelva o se rechace la promesa. Como es una función callback, la escribimos en forma de flecha porque así nos gusta hacerlo. Y la función callback del then, ¿qué va a tener? Va a tener el contenido de lo que devuelva la promesa. En este ejemplo, vamos a usar un nombre más descriptivo, pedimos una lista de países, por ende, este es un countries promise, es una promesa de países, o sea, es una promesa que cuando se cumpla voy a obtener países. Y el cuando se cumpla, ¿dónde está? Bueno, está en el then, lo estábamos diciendo recién. Por ende, la función callback que le vamos a pasar, lo que va a recibir como dato de entrada son los países. Por supuesto que yo a esta variable le puedo poner el nombre que quiera. Le puedo poner dato, le puedo poner value, es simplemente un nombre, pero sabiendo que pedí países, lo que tiene sentido que devuelvan son countries. Simplemente
lo que vamos a hacer en esta función es imprimir esos países para verlos en consola. Esto me está dando un error, vamos a solucionarlo, así podemos ver lo que imprime. ¿Sí? Vean que en este momento, recién cuando escribí el then con su callback function, recién ahora podemos ver el contenido que devuelve esta promesa. Ahora lo mismo sucede con el catch. Me pide una callback function que en su contenido, como dato de entrada, va a recibir el error que haya generado la promesa al rechazarse. Por ejemplo, vamos a poner error, console log, error. Como podemos ver, en este caso no se imprime nada porque la promesa se está cumpliendo y ejecuta el flujo del then. Pero si yo simulo el error cambiando este truquito, ahora podemos ver que no se ejecuta más el console log del then, sino que vemos el catch. Server is down, try again later, un ejemplo bastante sencillo. Con esto lo que estamos viendo es que dependiendo de que si la promesa se cumple o se rechaza, se ejecuta un bloque de código o el otro. Algo a tener en cuenta es que si bien yo en este caso lo escribí como dos bloques de código separado, normalmente lo que se suele hacer es escribirlos todos juntos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, tanto el then como el catch lo que nos piden, o sea, es un método que nos pide una función callback, pero también nos devuelve una promesa. Es esta misma promesa, pero nos da la posibilidad de escuchar no solo el then, sino también el catch al mismo tiempo. Miren esto. Si yo aprieto punto acá, puedo usar catch. Entonces yo voy a llevarme todo este código y lo voy a pegar acá. De esta manera, si lo pongo hacia abajo, podemos leer que esta promesa de los países, cuando se resuelva, va a ejecutar esta función, pero para el caso que dé un error, va a ejecutar esta otra función callback. Entonces, nosotros, dependiendo del resultado, vamos a imprimir uno o el otro. Esto se puede escribir en una sola línea, se puede escribir en múltiples líneas. Esto es completamente indistinto para JavaScript. Simplemente es más lindo o más fácil de leer para los programadores, ya sean ustedes mismos o un colega, compañero de trabajo. Normalmente se suele escribir así, uno abajo del otro. Por último, una tercera herramienta que nos dan es el finally, que es otro método más, al igual que then y catch, que recibe otra función callback. En este caso no va a recibir ningún valor y nos da la oportunidad de hacer en este bloque lo que nosotros querramos al finalizar ya sea el then o el catch. Es decir, independientemente de si la promesa se cumplió por el caso de éxito o por el caso de error, el finally se va a ejecutar siempre. Entonces si yo imprimo acá finally, podemos ver que se imprime estando en el caso de error, y si yo cambio el caso de éxito, también se imprime. Esto es útil para cuando utilizamos, por ejemplo, una lectura de archivos del disco rígido o cuando queremos escribir un archivo. Probablemente ejecutemos algo y que nos devuelva una promesa, y tanto para el caso de éxito, que se leyó bien o se escribió bien el archivo, como para el caso de error, donde por ahí no tuvimos permisos para grabar el archivo en disco, en cualquier caso vamos a querer, por ejemplo, borrar el archivo o imprimir un mensaje informando lo que pasó. Entonces el finally viene útil para ese caso. No es necesario ni obligatorio utilizarlo, pero está bueno que lo sepan. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre la creación de las promesas. Si no vieron la parte 1 donde se habla del consumo de las promesas, vayan a verlo. Si no, vamos a empezar. Para crear una promesa, vamos a utilizar el constructor de la clase promesa. Si se acuerdan de la parte de clases, se utiliza de esta manera: new promise. ¿Qué lleva promise como primer y único parámetro? Una función callback. Y sí, en estas cosas, en las promesas, las funciones callback son recurrentes, son moneda corriente, así que si todavía están perdidos con las callbacks, vayan a ver el video de callback.
Bien, la promesa nos pide una función callback y esta función va a recibir dos parámetros. Uno que se llama resolve y otro que se llama reject. ¿Qué son resolve y reject? Son funciones callbacks, que en este caso nos las dan a nosotros para que la ejecutemos cuando querramos, cuando consideremos. Como son funciones, como bien dijimos, las puedo ejecutar poniendo paréntesis en cualquier momento de mi código. Ahora, ¿cuándo las voy a ejecutar? Bueno, por cierto, resolve lo vamos a ejecutar cuando queremos retornar el caso de éxito, el caso de la promesa cumplida, y reject para cuando el caso de rechazo. Normalmente cuando escribimos una promesa es porque estamos involucrados en algo externo, o sea, estamos en una situación donde queremos procesar algún tipo de información, hacer algo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una función, esperen que comento esto, así no molesta, puede votar, que reciba una edad. Esta es una función común y corriente. Si la edad es mayor a 18, creo que pueden votar. Retornamos, puede votar. Y si no, van a decir no puede votar. Si recuerdan la clase de manejo de errores, también saben que podemos, en vez de retornar un string, podemos lanzar un error con un string. De esta manera estamos manejando una situación de error. Y me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con promesas? Bueno, es lo mismo. Nosotros en vez de ejecutar este código así como lo vemos, podemos involucrar a las promesas dentro del mismo. ¿Cómo? De esta manera. Creamos una promesa y dentro del cuerpo de la promesa llevamos este código acá. Y en vez de retornar un valor, vamos a ejecutar la función resolve. En caso de éxito, en caso de que la persona sea mayor, resolvemos la promesa con un caso feliz donde decimos, sí, podés votar. Y en caso de error, en vez de lanzar una excepción, rechazamos a la promesa con un mensaje informando por qué no se puede votar. Como pueden ver, las similitudes son bastantes. Es un poco más complicado de leer porque tiene más cosas, más funciones callbacks. Por cierto, esto hay que devolverlo. Y ahora, como podemos ver, yo puedo ejecutar la función, le paso una edad, me guardo, puede votar promesa, y veamos qué tiene. Bueno, inmediatamente podemos ver que lo que imprime esto es un rejected con el mensaje no puede votar, porque la persona es menor de 10. Si yo le pongo 20, esto cambia a puede votar, todo joya. Ahora, ¿por qué vemos directamente el rejected y no vemos el pending? Bueno, si nosotros leemos este código, nos damos cuenta que simplemente estamos comparando el número que nos dan con otro número y resolvemos, rechazamos. O sea, toda la operatoria que tiene esta función, incluyendo lo que está dentro de la promesa, son datos síncronos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? En el video anterior decíamos que las promesas nos ayudan a manejar operaciones asíncronas. Por ende, la promesa por sí misma es algo asíncrono y cuando JavaScript detecta que vos creaste una promesa, inmediatamente la agarra, la saca del hilo principal y la pone en un hilo paralelo, vamos a decirle, donde se ejecutan las cosas asíncronas. Ahora, el cuerpo de esta promesa se resuelve inmediatamente, pero la promesa ya está en otro hilo. Entonces, por más que se rechace inmediatamente, nosotros seguimos teniendo una promesa. Y si queremos obtener el resultado de la promesa, tenemos que usar lo que vimos el video anterior, el punto .den o el punto .catch. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos mensaje y punto .catch. Vamos mensaje también. Console.log, mensaje. Bien, vean que lo que imprime, o sea, al ejecutar esta función, devuelve una promesa, que la guardo en esta variable, y si yo veo su contenido, veo que es una promesa que ya está rechazada, porque se rechazó inmediatamente casi al mismo tiempo que se crea, pero para obtener el contenido de ese reject, que sería este string,
tengo que utilizar el catch y ahora sí voy a poder leer el mensaje. Por otro lado, si yo le paso un valor válido, paso 20, vemos que la promesa ya no es más rechazada y el mensaje aparece ahora en el den. Por ende, de esta manera podemos utilizar las promesas. Si quisiéramos hacer que una promesa se inicie en estado pending, ¿sí? Si recuerdan del video anterior, tengo que utilizar algo que tarde tiempo. Por ejemplo, ir a una API, leer un archivo, ¿sí? Todo ese tipo de operaciones son operaciones que llevan tiempo. Una que tenemos muy a mano y la vamos a usar para este ejemplo es el setTimeout. Para quienes no recuerden, setTimeout es una función que viene con JavaScript que nos permite ejecutar una función callback luego de pasado un cierto tiempo escrito en milisegundos. Entonces le voy a pasar una función callback y como segundo parámetro un tiempo en milisegundos. ¿Qué voy a hacer que se ejecute dentro de 100 milisegundos? El contenido de mi promesa. Fíjense que al agregarle el setTimeout, nuestra promesa ahora se inicia en pending y luego cuando se resuelva podemos ver el valor donde corresponde porque utilizamos el den como ya aprendimos antes. Este es un pequeño truco para este ejemplo. Normalmente cuando utilicen alguna librería de APIs como Axios o Fetch, las mismas librerías ya le devuelven una promesa en estado pending y ustedes la pueden utilizar para escuchar sus valores, leerlos y generar sus propias promesas. Pero en sí, la creación de promesas es esta. Simplemente ejecutamos el constructor de la clase promise, le tenemos que pasar una función callback, la cual recibe un resolve y un reject, y dentro del cuerpo de la promesa utilizamos tanto resolve como reject según la necesidad del negocio o del ejemplo que estemos escribiendo. Bueno, en este último video vamos a hablar sobre async await. Es una alternativa al uso de las promesas y esto es un detalle no menor. Cuando hablamos de promesas, si no lo vieron vayan a ver ese video. Dijimos que podemos crear una promesa o consumir una promesa. Cuando hablamos de crear, tenemos el new promise con el callback que recibe resolve reject, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de consumir, hablamos del then, catch y finally. Async y await nos presentan una alternativa a la parte de consumir una promesa. Vamos a empezar viendo esta función que tengo escrita acá, que simula ir a una API a buscar una lista de países. ¿Qué es lo que hace? Simplemente devuelve una promise que ejecuta un timeout para simular asincronía y en el caso de que me den un error true, rechaza con un mensaje de error y en el caso de que me pasen esto en false, resuelve con un array de países. Nada loco. Entonces vamos a crear una función main que simularía es nuestro código principal de nuestra aplicación, en el cual vamos a llamar a esta función. Vamos a decirle que no queremos error. Guardemos su resultado, promise, como siempre, y lo imprimimos. Y si ejecutamos la función main, podemos ver, como siempre, como vimos antes, esto es una promesa que está en pending. Hasta acá, nada nuevo. Bueno, ¿qué es async await? Dijimos que es una alternativa. Nosotros para, de alguna forma, obtener el resultado de una promesa, teníamos que utilizar el .den para el caso de éxito y el catch para caso de error. ¿No? Como alternativa, podemos poner await delante de una función que devuelve una promesa, y esto lo que va a hacer es bloquear al hilo de ejecución y hacer que espere a que se cumpla esta promesa para guardar su resultado en esta variable. Como podemos ver, esto me muestra un error y me está diciendo que no puedo utilizar el await si la función no es async. Entonces nos vamos a nuestra función y le escribimos por delante la palabra async. Vean cómo inmediatamente esto se ejecutó y ahora nosotros en countries promise ya no tenemos más una promesa. Ahora tenemos directamente el resultado de esa promesa. ¿Sí? Directamente podría sacarle la parte de promise porque esto ya no es más una promesa.
esto directamente es la lista de países. Es decir, pido la lista de países, espero a que se resuelva y me guardo su resultado en esta constante. Ahora, ¿qué pasa si le pido un error? Mejor dicho, si lo que yo ejecuto me devuelve un error, se ejecuta el reject. Bueno, vean que ahora no se imprime más el contenido de countries. ¿Por qué? Porque al estar dando un error, el await se comporta como si fuese un try catch. Mejor dicho, el reject se comporta como si fuese un throw de los errores. Entonces, para atrapar un throw, utilizamos try catch. Try catch. Esto es exactamente igual que el try catch de siempre. Y en este caso podemos imprimir el error. Entonces, para el caso en el que la promesa sea rechazada, se va a lanzar un error que tenemos que atrapar con try catch. Y en este caso podríamos imprimirlo o hacer lo que quisiéramos. Si yo vuelvo a cambiar esto a false, es decir, devolveme la lista de países, simplemente se imprime, y si pido o simulo un error, podemos ver que viene el catch. Y por supuesto, como tengo un try catch, puedo tener un finally y ejecutar en el finally lo que yo quiera. Esto es, en muy pocas palabras, cómo funciona async await. Tengan en cuenta que cuando utilicen el await están generando que este bloque de código sea síncrono. O sea, cuando JavaScript llegue a esta parte, va a tener que esperar el tiempo que sea necesario a que se cumpla esta promesa antes de seguir con lo que venga después en el código. Por ende, si este llamado tarda 5 segundos, el código que siga después va a estar frenado esperando a que pasen los 5 segundos para ejecutarse. Ese es el único cuidado que hay que tener al utilizar await.